Bueno, antes que nada, también darles la bienvenida a todos y a las personas que nos ven por las redes sociales. Es un gusto estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes, hermanos. Y bueno, como les decía, vamos a abrir la escritura en el libro, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Y nos vamos a ubicar en el versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas hasta el versículo 24. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, antes que nada te agradecemos tu presencia, Señor, en medio de nosotros, el permitirnos alabarte, Señor. Dios, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, Señor, el soberano sobre todas las cosas y sobre nuestras vidas, Padre. Y hoy queremos explorar, Padre, con mucho temor, con mucha reverencia, tu palabra, Señor, que es preciosa, que es bendita, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre. Usa mi debilidad, Señor, y seas tú en todo momento glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén.
¿Alguno de ustedes, hermanos, ha escuchado hablar de la prisión de Alcatraz? Alcatraz es una prisión muy famosa en los Estados Unidos. Había tal seguridad que por cada tres presos había un custodio. Eso es un volumen muy alto de vigilantes por preso. Cada uno de ellos era asignado a una prisión individual en la que no podían hablar. En toda la semana no podían hablar entre ellos. Y solamente se les permitía hablar durante los recreos en el fin de semana. Fue albergue de criminales famosos como Al Capone, es decir, que Alcatraz fue la prisión de lo peor de aquella época. Y se dice, no sabemos si es totalmente cierto, pero se dice que nadie logró jamás escapar de la prisión de Alcatraz. Y hoy, hermanos, vamos a hablar también de una prisión. Una prisión, gracias. Una prisión que se encuentra en nosotros mismos. Una prisión dura de la que tampoco nadie puede escapar por su propia cuenta y que se encuentra en nosotros mismos. También, hermanos, esperando no aburrirlos mucho el día de hoy, voy a tomarme la libertad de compartirles un poco sobre mi vida, porque tratando de buscar una ilustración o buenas ilustraciones que ejemplificaran el pasaje que acabamos de leer, encontré que la mejor cosa que puedo compartir es mi propia vida, porque creo que esta porción de la Escritura y yo somos copias al carbón. He titulado este sermón La prisión mortal del hombre. Entonces, hermanos, antes de entrar en materia en sí y a explicar lo que es el pasaje que acabamos de leer, es importante, es necesario hablar un poquito del contexto del libro de Romanos. Voy a hacer un recorrido súper rápido a través de los temas más sobresalientes, más importantes de este libro para poder entender de qué estamos hablando cuando llegamos al capítulo 7. Primero que nada, el apóstol Pablo, en los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3 aproximadamente, el apóstol Pablo nos dice que todos los hombres son culpables delante de Dios, ya sea los que no conocían la voluntad de Dios. Hay personas que no conocen la ley de Dios, ¿verdad? Y esas personas, dice Pablo, también son culpables delante de Dios, porque han pecado. Pero también hay otras personas que sí conocen la ley de Dios, dice Pablo, pero ellos también, como quiera, conociendo la ley, han pecado. Entonces, engloba a todas las personas dentro de un sentido de culpabilidad. Y aunque la ley de Dios y conocer la ley de Dios es algo bueno y la ley en sí misma es buena, Pablo demuestra que no solamente los que son oidores de la ley son los justos delante de Dios, sino los que hacen la ley son verdaderamente justos delante de Dios. El pequeño problema es que ni siquiera los que conocen la ley hacen y practican la ley. Por lo tanto, tampoco ellos pueden ser justos. Pero Dios ha provisto, por medio de la fe en Jesucristo, un medio por medio del cual Dios puede darnos justicia perfecta para ser reconocidos justos delante de Dios. La ley no pudo hacerlo. Y la ley es un tema importante para nuestro sermón del día de hoy. La ley no pudo hacer eso, pero Dios ha provisto otro medio que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe solamente. Y por ahí del capítulo 5, Pablo comienza a explicar la existencia de más de una ley, por así decirlo, más de una ley dentro del mundo, que es la ley de Dios. Llámese la voluntad de Dios, llámese los 10 mandamientos, llámese la ley de Moisés, la ley de Dios y la ley del pecado y de la muerte. Así lo llama el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Y para seguir hablando de este tema, para seguir ampliando el tema de estas dos leyes, Pablo explica que cuando Adán pecó, nuestro antepasado Adán, el primer padre de todos nosotros, pecó por primera vez, ese acto hizo que el pecado y la muerte entraran en el mundo.
De manera que a partir del pecado de Adán, todo el resto de la humanidad muere. Y todo el resto de la humanidad está bajo pecado también. Ha pecado. Porque dice la Escritura que la muerte entró y pasó a todos nosotros por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice la Escritura. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, imaginémoslo de esta manera, hermanos. Imagina que tienes una pecera de agua muy cristalina, inmaculada, totalmente pura. Y en esa pecera metes 2 peces. Y tus 2 peces se mueren. Y se empiezan a pudrir. Se empiezan a descomponer, empiezan a soltar todas esas sustancias. De manera que tu agua, que originalmente era completamente pura, ahora está totalmente llena de muerte. Está contaminada, está llena de bacterias. Todo lo que metas en esa agua pura y cristalina se va a morir. Es lo que pasó en el mundo, es lo que está tratando de ilustrar el apóstol Pablo aquí. Entró la muerte y después la muerte pasó a todos, contaminó todo, afectó absolutamente a todo. Pero nos dice la Escritura que cuando el pecado abundó, cuando ya estaba en la cúspide de su pecado, otra obra grandiosa ocurrió. Abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia de Dios. Y es cuando nos topamos entonces con Romanos 5:21, que es lo que leímos hace un momento. Para que así como el pecado reinó, y empezamos a hablar de reinos, de dominios, el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que hay 2 reinos ahora. Un reino que es el que gobierna la mayoría del mundo y está gobernado por el pecado y la muerte, y otro reino que es el reino de la gracia del Señor, que reina para vida eterna. En fin de cuentas, sabemos que el Señor reina sobre todas las cosas, pero estamos hablando de dominio, Entonces Pablo nos está hablando de 2 reinos, un reino del pecado para la muerte y un reino de la gracia para justicia, como 2 fuerzas operando en el mundo. Sin embargo, el que la gracia abundase, porque sobreabundó el pecado, no significa que entonces debemos pecar más para que haya más gracia. Una lógica puede decir, bueno, si el pecado y la multitud de pecados hizo que la gracia abundara más, pues pequemos más para que haya más gracia. Y Pablo dice, definitivamente, esa no es la idea. Y ese es el tema del capítulo 6. El capítulo 6, 7 y 8 es un tema que nos habla sobre la santificación del creyente. Y precisamente el problema con este sermón es que el hilo de pensamiento de este sermón empieza prácticamente desde el capítulo 5, pero yo no puedo predicar desde el capítulo 5. Así que por eso hacemos este pequeño repaso. El capítulo 6 nos instruye a considerarnos muertos al pecado, pues hemos muerto con Cristo y ahora debemos vivir una vida totalmente nueva. Y luego en el capítulo 7, Pablo nos dice que no solo hemos muerto al pecado, sino que también hemos muerto a la ley. Aquí es donde empieza nuestro tema. Hemos muerto al pecado, dice, pero también hemos muerto a la ley. Y vamos a leer un poco Romanos 7, ya casi llegando a nuestro pasaje. Romanos 7, del 4 al 6. Dice así: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Se os hizo morir a la ley, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, y aquí vean esta palabra clave, al menos en esta versión, despertadas por la ley, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba.
a la ley. Pablo está diciendo que la ley nos ataba, la ley de Dios. Eso puede ser un poco, ¿cómo que la ley de Dios nos ataba? Es un poco paradójico, pero vamos a explicarlo. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Este último pasaje, este último versículo, el versículo 6, es precisamente lo que a continuación Pablo va a estar desglosando en el resto de los versículos. Hermanos, lo primero que quiero hablarles en este mensaje, mi primer punto, es que el hombre, el ser humano es pecador y no tiene excusa, hermanos. Como vimos a un inicio, no hay excusa, no importa si conocías lo que Dios quería o no lo conocías, al final todos tenemos una conciencia y sabemos lo que está mal, de manera general al menos. Y aquí quiero platicarles un poquito sobre mi vida personal. Mis padres, hermanos, se casaron muy jóvenes. Tenían 18 y 19 años. Soy el hijo mayor, así que básicamente fue soy muy feo decir por mi culpa, pero más o menos así. Y pues, hermanos, como tú te imaginas, esto acarreó los problemas que uno podría esperar de tal situación: irresponsabilidad, inmadurez y una crianza descuidada. Y aunque, hermanos, sin duda tengo recuerdos buenos de cuando era pequeño, también recuerdo las peleas cotidianas de mis padres. Mi padre, hermanos, con el debido respeto, gracias al Señor, mi padre el día de hoy es un siervo de Dios, se ha convertido a Cristo igual que mi madre, pero en aquel entonces mi padre bebía mucho, bebía con mucha frecuencia, y era común que mi padre llegara en las noches sumamente tomado. Mi papá no era de esas personas, ya sabes, que llegan agresivas. Más bien era muy meloso, muy cariñoso. No sé si meloso, yo soy de Veracruz, hermanos, no sé si la palabra meloso aquí también se usa igual. Él era así, él era meloso, pero tú entiendes, hermano, para un niño pequeño, recibir el cariño de tu padre con esa condición, con ese estado de alcoholismo, no era precisamente lo más agradable. Mi madre era una mujer que definitivamente amaba a sus hijos, pero tenía también sus propios pecados. No era muy respetuosa con mi papá. Y la situación con mi papá, su alcoholismo, la hizo volverse una mujer irritable. Nos gritaba con frecuencia y a veces nos arrojaba cosas. Literalmente nos arrojaba sartenes. Claro, hermanos, no estoy diciendo que todo fue malo. También había buenos momentos. Pero siendo honestos, cuando ya tenía unos 14 años más o menos, lo que yo recuerdo es que los momentos malos eran muchos más que los buenos. Estar en mi casa no era algo que me agradara demasiado, hermanos. Solía pasar mucho tiempo fuera de la casa, me pasaba mucho tiempo jugando básquetbol, me pasaba mucho tiempo con mis amigos, y algo que recuerdo en particular que hacía yo, hermanos, es que me subía a la azotea de mi casa y ahí pasaba horas a fugarme de lo que había en mi hogar. A mis 16 años, mi esposa se embarazó de mi hija mayor. Yo tenía 16 años, hermanos, cuando se embarazó. A los 9 meses nació Loami, mi hija mayor, y luego en los siguientes 9 meses, yo tenía 17 años, me casé con mi esposa, con Oyuki, y la historia de mis padres se volvió a repetir. Por aquel tiempo estuvimos como 3 años en una iglesia, me acuerdo, una iglesia de esas bien legalistas. No sé si alguno ha estado en una iglesia así bien legalista, que todo está mal. Estuve como 3 años en esa iglesia, luego nos apartamos, nos fuimos completamente al mundo. Y ya en el mundo, hermanos, pues ¿cómo se comporta alguien cuando está en el mundo? Peleas. Yo comencé a beber también, a comportarme como un cretino, a ser egoísta. Y así, hermanos, en ese estilo de vida pasaron como 12 años más o menos. Faltas de respeto mutua, insultos, indiferencia, frialdad. Y obviamente, hermanos, nuestra relación estaba muriendo, o más bien ya estaba más que muerta. En mi intento por cambiar las cosas, por mejorar un poco las cosas en aquel entonces, entré en un grupo de AA de cuarto y quinto paso.
de esos que te hacen ir a unos retiros espirituales. Supongo que hay muchas otras cosas que puede compararse a eso. Fui a retiros espirituales, yo quería realmente cambiar, empezaba a ver la dificultad de mi vida, de mi relación con mis hijos, con mi esposa. Y estuve 3 años en ese grupo. Dejé de beber y traté de dejar mis vicios, mis lujurias, mis pecados, pero por más que intentaba, no podía dejarlos del todo. Y por ese entonces, por esa época, hermanos, cuando estaba yo en el grupo, ya empezaba yo a darme cuenta un poco. No sé si alguna vez te ocurrió que de repente vas caminando en tu loca vida bien desenfrenado y como que algo empieza a decirte lo que estás haciendo está totalmente mal. Empezaba a darme cuenta del daño que mis acciones me causaban a mí mismo, a mi esposa, a mi familia, a los que estaban alrededor de mí. Como yo siempre le digo a mis hijos, hijos, el pecado acabará lastimando a los que más amas. Tu pecado va a acabar lastimando no a los de enfrente, casi siempre a los que más amas, a los que están a tu alrededor, son los que realmente vas a lastimar, tarde o temprano. En ese entonces, hermano, me acuerdo que tratando de cambiar, mi esposa se oponía mucho a que yo fuera al grupo, así que yo me volví resentido y solía echar la culpa de todo a mi padre, a mi esposa, que por esto, que porque no podía yo hacer no sé qué cosa. La culpa se le echaba a todo el mundo. Y así es el pecador, hermanos, nunca asume su propia responsabilidad. Siempre busca a quien echarle la culpa. Siempre es culpa de alguien más. Siempre el que mi matrimonio esté mal es culpa de mi esposa. Es culpa de mi esposo. Yo no. Siempre el pecador tiende a echarle la culpa a las demás personas. Si yo te preguntara en este momento, ¿quién tenía la culpa de las cosas que iban mal en mi vida, de las cosas que iban mal en mi matrimonio? Y si bíblicamente pudiéramos intentar contestar la pregunta, bueno, ¿de dónde venían estas peleas? ¿De dónde surgen todo? ¿Por qué los hombres están en conflicto siempre? ¿Por qué siempre la gente está peleando? ¿Por qué parece que nunca nadie puede ceder? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la Biblia nos contestaría? ¿Qué dice Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene ese hecho de que no haya paz entre los hombres y que nos estemos continuamente peleando? Es la pregunta que está haciendo aquí la Biblia. Y probablemente en tu corazón algunas veces tú te has hecho una pregunta similar. ¿Por qué me peleo con mi esposa? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿De dónde viene? ¿Es culpa de mi esposa? ¿Es culpa de mi padre? Y contesta el apóstol Santiago de manera retórica y dice, ¿no es de vuestras pasiones? Como diciendo, ¿acaso no es de ustedes mismos? ¿De vuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces vemos, hermanos, que a diferencia de lo que normalmente hacemos, que es echar la responsabilidad de alguien más, la Escritura lo que nos dice es el problema, amigo, está en ti mismo. Está en las pasiones que están agolpándose en tu interior, precisamente el tema de este sermón. Hay pasiones en tu interior que son egoístas y que buscan su propio beneficio y por eso chocan con la pasión y el egoísmo de otra persona. De ahí vienen las guerras. ¿Quieres saber por qué te peleas con tu pareja, con tus padres? Aquí está la respuesta. No es culpa de los demás, hermanos. Nuestras pasiones y deseos egoístas son los que han causado todo este gran mal en este mundo. Hermanos, no somos inocentes. Pregúntate por un momento.
¿Los hijos de hoy son más obedientes que los hijos de antes, sí o no? ¿Los padres de hoy son más responsables que los de antes? ¿Son más responsables los de antes? Y así podemos hacer preguntas similares. La conclusión, ¿cuál es? El mundo de antes era un poco más moral que el de ahora. O sea que el mundo de ahora está peor. ¿Y de quién es la culpa? Aquí está la respuesta de nuevo. Son nuestras pasiones. Nuestras pasiones. Romanos 2:1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Querido amigo, no eres inocente, no soy inocente, no somos inocentes. Hay millones de matrimonios y familias destruidos por causa del egoísmo y del pecado de los hombres. Muchos hijos han crecido resentidos con la sociedad o con sus padres o con Dios. Hay millones de matrimonios así. Esposas que realmente se sienten defraudadas. Quiero leerles la carta de una esposa a un esposo. Dice así: siento tanto que esto termine así. Me dueles y mucho. Tus palabras son duras y sé que las mías no son nada suaves. Sé que he fallado y sé que odias tantas cosas de mí que a veces no deseas verme. Y me duele que sientas eso por mí. Y más que sé que es algo que he provocado. No pediré perdón, porque entre nosotros esa palabra está muy trillada y ya no tiene valor. Quizá jamás lo tuvo. Esto que te escribo no es para volver a ti, no es para hacerte sentir mal y mucho menos para reprocharte. Ahora sé lo que sientes cuando tratas de cambiar y no puedes, y no te culpo. Uno mismo por sus propias fuerzas no puede cambiar. He pensado muchas veces que quizás soy yo la que te impide progresar. Tu papá una vez me dijo que la mujer es la que impulsa al hombre. Yo no lo he hecho contigo. Quizá porque en verdad, en el fondo, aún te veo como un niño. No lo sé. Hay tantas cosas que no sé. Y quizá otras tantas que tú no sabes. Quizá, como dice la canción, a veces tiene uno que perder y probablemente este es mi momento. Yo me aferré a ti. Perdóname por hacerte la vida imposible. Fui tonta, irónica, estúpida. Me pasé la vida echándote en cara tus errores sin saber que a cada reproche yo me equivocaba aún más. Lo siento tanto. Me has dicho tantas veces que no soportas la vida conmigo. ¿Y sabes qué? Yo tampoco la soporto. Siento tanto haberte obligado a vivir conmigo. Yo que siempre me jacté por no hacer que nadie viviera conmigo a la fuerza. Y mira, terminé logrando que tú me odiaras, que tú te fastidiaras de mí. ¿Cuánto habrás sufrido por mi culpa? Lo siento mucho, en verdad. Hoy me di cuenta que no me amas más. Y no supe qué decir, no supe qué decirme, qué excusa darme, qué mentira contarme. Y me quedé sin nada, sin mí, sin ti, sin lo nuestro. Y quisiera correr y gritar, regresar el tiempo y dejarte ir. No haberme cruzado en tu camino y que tú no cambiaras el mío. Qué triste amor. Todo acabó tan rápido. Lo siento. De corazón lo siento. Esta carta tan triste, hermanos, me la escribió mi esposa hace muchos años. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley?
¿Es pecado la ley? Si hemos sido librados de la ley, dice Pablo, entonces la ley es pecado, ¿está mal la ley? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, es decir, la lujuria, si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Hermanos, Pablo ha venido explicando en pasajes anteriores que la ley le da fuerza al pecado. Eso es lo que dice la Escritura. La ley le da fuerza al pecado. El conocimiento de la palabra de Dios, el conocer la voluntad de Dios. Escuchen lo que voy a decirles. Esto es bien impresionante a veces cuando no hemos reflexionado con cuidado. El conocimiento de la voluntad de Dios y saber lo que Dios demanda trae al mismo tiempo una exaltación de nuestra pecaminosidad. ¿Pero cómo? Así que Pablo se adelanta a una posible pregunta. Entonces la ley es mala. Es malo porque exalta los pecados. La respuesta es no. De ninguna manera. La ley nos permite conocer la voluntad de Dios. La función de la ley es que nos permite conocer lo que Dios quiere de nosotros. Y Pablo usa el ejemplo de la lujuria. Es solo un ejemplo para ilustrar lo que quiere decirnos. Sin conocer la ley, no sabríamos que la lujuria es mala. Cuando nos damos cuenta en Mateo capítulo 5 de que el Señor Jesús nos dice que el que mira a una mujer para codiciarla, adulterado en su corazón, dicen, espera, yo he hecho eso muchas veces. Entonces eso está mal. Y te das cuenta que a Dios no le agrada tal cosa. Muchos de nosotros, hermanos, cuando llegamos a la iglesia nos enteramos de que había un montón de cosas en nuestra vida que estaban mal. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo llegué a la iglesia dije, o sea que estoy pecando en eso. Y en eso también estoy pecando. Nos alertamos, nos damos cuenta. Cosas que antes no podíamos ver. Estábamos, hermanos, como ciegos. También puede que hay algunos que aún no han abierto los ojos a su pecaminosidad y a la condenación que está sobre ellos, hermanos. Pero ciertamente hay pecado en nuestras vidas. Algunos, hermanos, aún no entienden que no tienen excusa y que se encuentran bajo el juicio de Dios si no se arrepienten. Hace un par de años, cuando estaba yo en la ciudad de Querétaro, oí al pastor Quique Torres. No sé si alguno de ustedes conozca al pastor Quique Torres. Oí al pastor Quique Torres y en una de sus exposiciones relató una porción de su testimonio personal. Y él dijo que un día estaba en una discoteca. El hermano entiendo que administraba discotecas, una cosa así, no estoy seguro. Él estaba en una discoteca o en un antro, en un bar, no sé, creo que estaba con mujeres, no me acuerdo bien de los detalles. El punto es que estaba en un lugar así, con unas extranjeras, creo, me parece. Unas mujeres muy guapas. Entonces Quique, el pastor, relató que alzó sus ojos. Por un momento estaba en lo suyo, estaba tal vez tomando, estaba metido en lo suyo y de repente alzó sus ojos y todo lo que vio en ese lujoso lugar, porque era un lugar muy lujoso, era muerte. Sus ojos, hermanos, fueron repentinamente abiertos. La mayoría de los ojos de las personas están cegados, no son capaces de ver. Necesitan que el Espíritu Santo les ayude. Pero entonces Pablo nos habla de un fenómeno que ocurre cuando ese despertar llega ese despertar. De pronto te das cuenta. No todo lo que yo pensaba que estaba haciendo bien está bien. Realmente hay muchas cosas en mi vida que están mal. Estoy dañando a mi familia. Lo que estoy haciendo me está destruyendo a mí mismo. Pero entonces Pablo, como les decía, habla de algo frustrante que pasa cuando ese despertar llega. Y dice Romanos 7, del 8 al 11, los siguientes versículos. Dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, fíjense cómo el pecado dice que se aprovechó del mismo mandamiento y dice que produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto.
Y en un tiempo, dice Pablo, yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose, y vemos de nuevo la misma palabra, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Pablo dice que el pecado, como hablando de una entidad aparte, pareciera que lo nombra así. Después vamos a darnos cuenta que Pablo no piensa que es algo aparte de él. Pues dice Pablo que el pecado se aprovechó del mandamiento. Es decir, que el pecado usó el mandamiento de no codiciar como un trampolín y produjo en mí precisamente aquello que había descubierto que no debía hacer. Pablo está diciendo, yo descubrí que no debía codiciar, pero el pecado utilizó ese mandamiento para hacer justamente lo contrario. Empezó a producir más codicia dentro de mí. Y aquí es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice, no lo busquen, hermanos. Dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí, hermanos, esta yo creo que es una de las peores traducciones. No considero que sea una buena traducción. Esta parte donde dice el pecado es infracción de la ley, en esa parte la palabra original en el griego para infracción de la ley es anomos. Sin nomos, ley. El pecado es alegalidad, es sin ley. El pecado es vivir aparte de la ley. Así que la esencia del pecado, dice el apóstol Juan, es cuando una persona, o más bien es la esencia y la actitud de una persona de rebelarse a la ley. Es decir, la persona tiene una ley y ese pecado lo impulsa a romper esa ley, a vivir en anarquía, como las feministas hace poco, hermanos. La ley prescribe el orden social, pero ellas van en contra de la ley. Pareciera, y cuanto más te lo prohíben, pareciera que más quieren romper el orden social y se molestan cuando les quieren prohibir algo. Ese es el pecado, es la esencia del pecado, es la anarquía. Así yo, hermanos, llegó un tiempo en que abrí mis ojos, me di cuenta de que no era tan inocente como creía y que mis acciones y mi egoísmo me estaban destruyendo a mí mismo y a mis hijos. Mi matrimonio, hermanos, estaba destruido y yo no era inocente. Entonces, en aquel entonces, con la ayuda de AA, busqué de todo corazón cambiar. Simplemente yo ya no quería ser como yo era. Pero descubrí lo que relata este pasaje. Descubrí que en mí ocurría justamente lo contrario. No podía cambiar. No podía cambiar. O aún más, mientras más quería cambiar, menos podía. Y entonces me sentí miserable. Y entonces, hermanos, la pregunta sigue en el aire. Bueno, y con esto que me has dicho, hermano, entonces me estás diciendo que está mal que yo sepa la voluntad de Dios. Está mal que yo sepa lo que Dios quiere para mi vida. Está mal conocer la ley de Dios. Para saberlo, tenemos que seguir leyendo para entender a dónde va el apóstol Pablo. Dice el versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Lo primero que Pablo hace en este pasaje es decir, lo primero que sé es que el mandamiento es bueno, la ley de Dios es buena. Me acabo de dar cuenta o puedo notar que incluso aunque haya algo en mi interior que se oponga, la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Sus mandamientos son buenos, son santos, son totalmente justos. Mi mente, mi razón está de acuerdo con ellos. Entonces, ¿por qué pareciera que el mandamiento me trajo tanta desgracia? Dice Pablo. La respuesta de Pablo es que el mandamiento permitió ver que el pecado es extremadamente pecaminoso. Y hermanos, antes nosotros le dábamos muy poca importancia a nuestras acciones y a nuestros pecados. Pero cuando entendimos la voluntad de Dios, nos dimos cuenta que realmente eran algo que en verdad nos estaban arruinando. Lo que ocurre, dice Pablo en este pasaje que leímos, es que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y esa condición de que yo sea carnal y vendido al pecado hace que yo no haga el bien que quiero hacer, sino todo lo contrario. Es lo que dice Pablo. Hay algo en mí, hay una ley, yo soy carnal. Yo estoy vendido al pecado, dice aquí. Pero eso no significa que no esté de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanos, meditando en ese dilema, estaba Pablo haciendo una especie de introspección o quizá estaba usando un personaje, no lo sabemos. Pero meditando en este tema, a ver, la ley es buena, pero yo soy carnal, pero no significa que no esté de acuerdo. Creo que la ley de Dios es buena, pero no puedo hacerlo. ¿Qué rayos pasa aquí? Así que Pablo pareciera que hace un macabro descubrimiento que le ha dado el título a este sermón. Dice Romanos 7, 17 al 23. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace la guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley que está en mis miembros. ¿Cuál es el descubrimiento que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Descubre que el pecado que aún habita en él es el que le impulsó a hacer estas cosas. Y uno pudiera sentir, oye, Pablo, ¿estás dando como una excusa? O sea, dices, yo no lo hice, sino el pecado que habita en mí. No fue mi culpa. O sea, es algo que traigo yo. Pero nos vamos a dar cuenta que realmente a Pablo no le causa ninguna gracia esto. En el versículo 18, Pablo descubre que en su carne no habita nada bueno. Como si una especie de infección indeseada habitara en nuestro cuerpo y produjese deseos inmorales. En el versículo 19, Pablo habla de su deseo. Dice, pues no hago el bien que deseo. Y esa palabra deseo es la palabra en griego celo. Y esa palabra celo habla de un deseo real, un deseo fuerte. O sea, Pablo no estaba diciendo, a mí me gustaría hacer el bien. Estaría bien poder cumplir algunos mandamientos de Dios. Estaría bien tener alguna familia. No, Pablo está diciendo, yo realmente deseo desde mi interior. Lo que yo más deseo es hacer el bien. Pero dice Pablo, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero.
Así que en el versículo 19 Pablo nos dice, yo deseo con todas mis fuerzas hacer el bien, pero en la práctica hago algo distinto a lo que deseo. Y es totalmente paradójico. En el versículo 20, Pablo descubre que entonces hay otro principio en su ser que lo hace hacer eso. Hay un principio que no se había dado cuenta, quizás, el pecado que habita en mí. Y empieza a explorar esa idea. En el versículo 21, Pablo describe su macabro descubrimiento. Dice, así que queriendo hacer yo el bien, descubro esto. Descubro esta ley. La ley de Dios es buena. Sus mandamientos son buenos. Deseo hacerlos, no puedo hacerlos. ¿Qué descubrió Pablo? El mal, hallo esta ley, que el mal está presente en mí. Y hermanos, uno de los principios claves para darnos cuenta de que alguien ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ha recibido la influencia del Espíritu de Dios sobre su propia vida, es que se da cuenta, cada vez más percibe que algo anda mal adentro de uno. Quiero hacer lo que Dios quiere, pero hay algo que me arrastra a otro lado, un pecado, un deseo de romper lo que yo amo. ¿Cómo es eso posible? Dice Pablo. Y hay un fuerte impulso y una fuerte frustración en su interior. ¿Por qué no puedo hacer lo que más deseo hacer? Deseo hacer tu voluntad, Señor, pero me doy cuenta que en mi interior hay otra cosa. Quiere hacer algo diferente. Porque en el hombre de Dios, dice el versículo 22, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me encanta tu palabra, Señor. Versículo 23, pero veo otra ley en mi miembro, una ley diferente en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, hermanos, vemos aquí la prisión mortal del hombre. Estamos atrapados dentro de nuestro propio cuerpo, dice Pablo. Y aunque toda mi voluntad, mi mente, mis pensamientos quieren hacer la voluntad de Dios, estoy atrapado aquí. Estoy atrapado. Buscando algunas respuestas, hermanos, a las preguntas que se agolpaban en mi interior, dejé AA y comencé a buscar a Dios en la Biblia. Allí conocí todavía con más claridad lo que Dios quería de mí. Al tiempo, después de buscar un tiempo al Señor en la Biblia, busqué una iglesia y así poco a poco, hermanos, fui entendiendo cada vez más y más lo hermoso que es Dios. En mi corazón anhelaba profundamente vivir esa vida de justicia y santidad que otros hermanos me hablaban. Comenzaba a aprender cómo Dios había diseñado el matrimonio y me fascinó. Dije, esto no tiene nada que ver con lo que he hecho en toda mi vida. Me empecé a dar cuenta cómo Dios diseñó a la familia tan perfecta, tan feliz. Y dije, wow, eso es lo que Dios planeó para nuestras vidas. Yo quiero una familia así, gritaba mi corazón. Yo quiero vivir una vida de santidad como esa. Yo quiero amar a mi esposa como veo que aquel hermano ama a su esposa. Y sobre todo, hermanos, cuando oí hablar de Jesucristo, yo decía, yo quiero amar a Dios así como veo que Cristo ama. Yo quiero realmente comunicarme con el Señor así como veo que este hermano se comunica con Él. Hermanos,
Cuando veo a mi querido hermano Francisco aquí al frente, alabar a Dios y cerrar sus ojos y a veces derramar algunas lágrimas, en mi corazón a veces dice, wow, qué hermoso, qué relación tan hermosa con Dios. Y sé que mi hermano no es perfecto, pero en el corazón se produce ese deseo de conocer más al Señor. Y de hecho, hermanos, me convertí a Cristo hace muchos años y rendí mi vida al Señor Jesucristo. Pero aún después de eso, yo también hice mi macabro descubrimiento. Después de convertirme al Señor, yo también hallé esta ley, que el mal está en mí y que de repente, hermanos, aunque había entregado mi vida al Señor y con mi mente amaba la voluntad de Dios, a pesar de ello a veces todavía hacía lo malo. A veces, hermanos, recuerdo las primeras veces que fui a la iglesia después de convertido. Estábamos alabando a Dios y en mi mente había pensamientos muy malos. Y yo me decía a mí mismo, ¿por qué estoy pensando esto? Ni siquiera me agrada. Lo detesto, lo aborrezco. ¿Por qué hago el mal que aborrezco? Y en mi casa, hermanos, a veces todavía, a pesar de todo, tenía actitudes nefastas. Aún no podía ser un padre que diligentemente le enseñara a sus hijos las escrituras y me sentía miserable y culpable. No podía leer las escrituras. Me daba flojera orar. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Si yo se supone que, ¿no? Y así Pablo llega al versículo 24, que es como una especie de grito de dolor. Versículo 24, Pablo hace su macabro descubrimiento y el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Deseo hacer la voluntad de Dios, pero me acabo de dar cuenta que hay otra ley diferente en mis miembros que quiere hacer otra cosa. Miserable de mí. Pablo no estaba tomando en juego el hecho de que el pecado viviera en él. Él se sentía absolutamente miserable y clamaba por un Salvador, por un libertador. ¿Quién me librará? Me siento tan miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Descubrí, hermanos, que aunque mi mente ame la palabra de Dios, que aunque mi mente desea hacer la voluntad de Dios, vivo en una prisión. Esto es lo que Pablo llama el cuerpo de muerte. En otras palabras, está diciendo, este cuerpo que yo tengo me está matando. Y Pablo quizás tenía en su mente algo que ocurría en su ciudad natal en Tarso. Pablo fue de una ciudad llamada Tarso en Asia Menor. En Tarso ocurría que cuando un hombre asesinaba a otro hombre y éste era capturado, su condena era en la plaza pública, agarraban al cadáver, agarraban al hombre, los encadenaban a los dos y los dejaban amarrados a un poste en la plaza pública de Tarso. Con el pasar del tiempo, la descomposición del cadáver del hombre que había matado, las sustancias que empezaba a secretar, las bacterias, contaminaban el cuerpo del asesino y eventualmente así moría. Así que Pablo que estaba diciendo, ¿cómo me voy a librar de este cuerpo que siento que me está arrastrando a la muerte? Gracias a Dios que Pablo no se quedó ahí, hermanos. Versículo 25. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Dios por Jesucristo. Había dos cosas, veo dos cosas yo que aquí estaban agobiando el corazón de Pablo.
Una de ellas era un fuerte sentimiento de culpabilidad, porque él sentía que estaba siendo arrastrado a la muerte, que él estaba siendo llevado a la condenación. Sentía que vivía en una prisión que lo estaba llevando a la muerte. Y por otra parte, sentía la necesidad de ser liberado. Y Jesucristo nuestro Señor, resuelve las dos cosas, hermanos. Lamentablemente, no podemos responder esta pregunta terminando en el versículo 25. Tendremos que leer hasta el versículo, al menos hasta el versículo 1 del siguiente capítulo. Sigue diciendo Pablo en el versículo 1 del capítulo 8, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. La primera cosa que el apóstol Pablo le quiere decir a sus lectores es, yo sé que te sientes así, pero lo primero que tú tienes que saber es que si tú estás en Cristo Jesús, si tú has rendido tu vida a Cristo Jesús, escúchame bien, hermano, si tú has rendido tu vida a Cristo Jesús, puedes descansar en la cruz. Puedes descansar en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Dale gracias al Señor. Por eso Pablo dice, gracias, Señor. O sea, Pablo cuando estaba escribiendo sabía la respuesta final, pero Pablo está haciendo una especie de remembranza retórica. Y al final, el mismo Pablo no puede más que exclamar en gozo y en agradecimiento, yo sé que todo esto es una realidad, Señor, pero gracias. Gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por Jesucristo. Porque todos los que están en Cristo, no hay condenación. A Dios sea la gloria, hermanos. Entonces, queridos hermanos, respondiendo a la otra parte, en que uno dice, bueno, y entonces, ¿qué hago con esos deseos? ¿Qué hago con esas pasiones, Señor? Gracias, Señor. Gracias, de verdad que no hay condenación aunque yo viva en este estado. Gracias, Señor. Pero la verdad es que no me gusta vivir así. ¿Qué hago? La respuesta de Pablo también en el capítulo 8 es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, hermanos, primeramente es evidente que será necesario tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Vamos a adelantarnos un poquito a Romanos 8:11 y ya estamos casi cerrando nuestro sermón. Romanos 8:11, ahí vamos a encontrar la respuesta del apóstol Pablo. Romanos 8 del 11 al 13. Por supuesto, la respuesta está a través de todo el capítulo 8, pero no puedo leer todo el capítulo 8. Así que vamos a ir al clímax. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si el espíritu de Dios está en ti, el mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, o sea, a vuestros cuerpos muertos, por medio del Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo primero que dice, hermanos, es que si el Espíritu Santo habita en nosotros, hermano, confiemos y descansemos en la obra de Cristo, porque ese Espíritu que está dentro de nosotros, si nosotros ofrecemos nuestros miembros como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y nos ponemos al servicio de Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros va a ir transformando nuestro ser.
Aunque nuestro cuerpo esté muerto, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo va a vivificar de nuevo. Y esto también tiene un sentido escatológico en el futuro, pero también tiene un sentido presente. Si nosotros nos sometemos a Dios y entregamos nuestras vidas a Cristo y queremos en verdad abandonar nuestros pecados y odiamos nuestros pecados con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo irá obrando a través del tiempo en nuestras vidas, lo que llamamos santificación. Es una obra que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida en la medida que tú te sometas más y más al Espíritu de Dios. En medida que tú vayas cediendo de tu propia voluntad, de querer hacer las cosas como tú quieras y empieces a tomar este libro como un manual para tu vida en verdad. Cuando tú digas, esto que está aquí es lo que yo quiero hacer y no mi voluntad, el Espíritu Santo va a obrar. Si tú desprecias las Escrituras y la voz de Dios, el consejo de los hermanos, si tú desprecias lo que se te habla desde este púlpito, el Espíritu Santo no va a obrar absolutamente nada. Pero cuando tú te sometes, hermanos, aunque estés batallando, el Espíritu va a obrar en ti. Amén. Y la otra cosa que dice el versículo 13 es, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que aparte tenemos que tener una vida activa en la que normalmente estaremos dando muerte a nuestras pasiones y deseos, negándonos cosas, evitando cosas que nos puedan hacer caer en tentación y cosas así. Vamos a concluir, hermanos, con Efesios. Efesios 1, del 15 al 36. Me queda un minuto, ya no me queda ningún minuto. Se me acabó mi minuto. Bueno. Efesios 1, del 15 al 20, perdón. Los creyentes normalmente tenemos un problema. Me gusta una ilustración que hace el hermano. Es como si tuviéramos a nuestra disposición un Ferrari Testarossa, algo así, dice mi hermano. No conozco absolutamente nada de carros. Pero un carro bonito. Pero no tenemos idea cómo manejarlo. El creyente con frecuencia le pasa eso. Tenemos a nuestra disposición el Espíritu del Señor, pero no tenemos idea de cómo usarlo. No usarlo en un mal sentido, obviamente, de cómo disponer de él mejor. Cómo echar mano de su ayuda, de su fuerza. Y Pablo sabía esto. Y Pablo por eso hace esta oración que vamos a leer ahorita. Pablo ora por los creyentes de Efesios. Y es la misma oración que quisiera que tú y yo lleváramos en el corazón, que oraras por ti y que oráramos unos por otros. Amén. Dice Efesios 1, 15 al 20. Pablo dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Ves qué está pidiendo? Que tengamos un espíritu para que podamos conocer mejor a Dios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. O sea que el poder que hizo que Cristo resucitara de los muertos es el mismo poder que tenemos tú y yo disponibles. Eso es lo que dice aquí. Pero Pablo está diciendo, Dios, ábreles los ojos, ilumínales el entendimiento, porque no siempre podemos percibirlo, hermanos.
Que el Señor nos abra los ojos. Amén. Oramos. Padre bendito, te damos gracias por Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque ante nuestro grito de desesperación, Cristo es la solución, Señor. Bendito seas, Señor, por cambiar nuestras vidas. Gracias por cambiar mi vida. Gracias por Cristo. Padre, habla a mis hermanos que se lleven esta palabra en su corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús.